Vamos a leer el versículo 5 de 1 Timoteo capítulo 2. Puesto en pie, leamos todos juntos. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Oremos. Santo y eterno Dios, nos presentamos delante de su presencia para agradecerle, Señor, por su palabra, Señor, que es el alimento que necesitamos para crecer en nuestra fe, en nuestro testimonio como hijos de Dios y establecer, Señor, la enseñanza, Señor, que nos hace estar preservados, Señor, contra todo error que se levanta a nuestro alrededor. Le pedimos, Señor, que su gracia nos acompañe. Se lo rogamos en el amor de Cristo. Amén. Asiento, hermanos. La epístola a Timoteo, esta primera epístola, son dos epístolas. El objetivo de Pablo era de poder establecer en forma consciente el ministerio de Timoteo en la iglesia en Éfeso. Y hay advertencias y consejos que está dando una persona, como es el apóstol Pablo, a este joven líder de la iglesia de Cristo, que se empieza a desarrollar en su ministerio a cargo de la iglesia que estaba situado en aquel lugar. Y le advierte primeramente que hay ataques que están no solamente de afuera, sino que dentro de la misma iglesia tenía que corregir errores y situaciones que estaban pasando en aquella congregación. Pero también es un llamado no solamente a estar actuando en la defensa del Evangelio, sino al cuidado personal que tenía que tener Timoteo en cuanto a su ministerio. Él tenía que conservarse en santidad, en una consagración personal y establecer siempre esa relación que maduramente un hijo de Dios tiene que establecer con su Dios. No solamente el cuidado de la iglesia depende de estar a la defensiva contra todas las cosas que nos atacan, sino que especialmente situar nuestro quehacer en conservarnos santos y consagrados para Dios. Y tal vez esa es la parte que menos se predica o se hace dentro de la vida cristiana. El poder establecer nuestra santidad de lo que hacemos con respecto a nuestra vida como hijos de Dios. Y eso es la riqueza que le está traspasando Pablo a Timoteo. Falsos maestros siempre van a existir. Siempre van a haber discusiones a lo largo de la historia. El mundo no nos acepta porque somos hijos de Dios. Y la influencia del mundo es poderosa si no estamos cimentados en la roca que es Cristo. Y muchas personas que no tengan esa consagración en sus vidas, por supuesto que van a sufrir tristezas, desencantos en la vida cristiana. Pero la advertencia de Pablo es para que nosotros conservemos esa santidad como hijo de Dios y estar ceñidos, ¿no es cierto?, mediante el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder establecer esa defensa que espiritualmente es la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Vamos a leer en los versículos 1 al 2 y vamos a ir viendo de cómo va fluyendo el consejo de Pablo hacia Timoteo. ¿Cuál era la base que establecía
Pablo para esa consagración y a su vez en la defensa del Evangelio. Dice el versículo 1 y 2. Amonesto pues ante todas las cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La base de la vida cristiana tiene que estar cimentada en la oración. La oración es una herramienta poderosa de crecimiento en nuestra vida espiritual. Y tenemos que hacer la base de nuestra santidad, de nuestra pureza como hijos de Dios, ser personas que estamos siempre hablándole a Dios, comunicándonos con Dios. Tenemos que establecer esa importancia que está señalando Pablo en este sentido. Dice, amonesto pues ante todas estas cosas. En todas cosas. Ante todo, esto significa no solamente algo en el espacio, de colocar algo antes que todo lo que viene a continuación, sino que es la importancia. Está señalando eso Pablo, que todas las cosas que nosotros valoramos en nuestra vida, lo que más tenemos que valorar es la oración. La oración que se desarrolla en distintas áreas, como lo menciona aquí mismo Pablo, que se hagan rogativas, ¿no es cierto? Nosotros estamos rogando permanentemente que Él supla nuestras necesidades. Hay necesidades que van a ser permanentes mientras estemos viviendo en esta vida. Y esas necesidades las cubre abundantemente el Señor. Pero tenemos que estar constantemente yendo a su presencia para que Él manifieste su misericordia en nuestras vidas. Y la bendición del Señor nunca falte en nosotros. Pero también menciona las oraciones. Las oraciones es otra forma que es la comunicación con Dios, que no solamente se basa en pedir y pedirle cosas a Dios, sino que es una alimentación que nosotros hacemos con respecto a lo que es Dios y lo que Él nos enseña y nos ayuda día a día. Él es nuestro amigo, Él es nuestro compañero, Él es fiel y permanece siempre a nuestro lado. Entonces, al momento de poder establecer esas oraciones, hay que también hacerlo con esa mirada que está apuntando Pablo. También dice peticiones. Peticiones, ¿qué significa peticiones? ¿Existe diferencia con las rogativas? Claro que sí. Las peticiones, por ejemplo, escuchábamos un listado de oraciones y estamos orando por personas que han pedido la oración. Y es ahí donde estamos orando por aquellas personas, es lo que está señalando Pablo acá, por las peticiones que hacen las personas para que oremos y los ayudemos en la oración para establecer una oración por otras personas. Por eso se dice acá peticiones. Y también hacimientos de gracias. Hacimientos de gracia es un corazón agradecido por las cosas que recibe de parte de Dios. Y tiene que haber una gratitud permanente de nosotros al ver que se desarrollan día a día las bendiciones del Señor sobre nosotros. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones establecemos todas estas cosas? Muchas veces, ¿no es cierto?
Pero también finaliza este versículo 1 diciendo, por todos los hombres. La oración que solamente se pide para sí mismo es una oración egoísta, que solamente pedimos, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Entonces Pablo está diciendo que el foco de nuestra oración tiene que ser por todos los hombres. Tenemos que levantar la vista y ver la necesidad que hay en nuestra realidad, en nuestra iglesia, en las personas que están a nuestro alrededor. Y esta mirada que establecemos espiritualmente, viendo a las personas que están con nosotros, tiene que ser una mirada evangelística. El objetivo es de que se desarrolle la salvación en todas las personas, especialmente de aquellos que todavía no son sus hijos, pero también sobre los cristianos que necesitan el apoyo en su vida y en el desarrollo como hijos de Dios. Entonces, la salvación tiene que estar presente en la mirada que establecemos con todas las personas. Después dice, y esas personas tienen que incluir lo que dice el versículo 2, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Entonces, ¿cuál es nuestra oración por aquellas personas que nos gobiernan y que están sobre nosotros con algún cargo de poder? Nuestra oración tiene que ser en ese sentido, una oración evangelística, que el Señor los alcance con la salvación para que ellos puedan producir un cambio en sus vidas, que puedan conocer personalmente a Cristo como su Salvador. Recordemos que Pablo, en situaciones muy angustiosas, él no paraba de evangelizar, de mostrar a Cristo como el Salvador. Y dentro de esas defensas que él hacía, estuvo frente a gobernantes hablándole del plan de salvación, de lo que significaba Cristo en la vida de los hombres. Y en una oportunidad manifiesta una de las personas gobernantes que casi lo convence, ¿no es cierto?, de las palabras que había hablado Pablo. Bueno, nuestras rogativas, nuestras oraciones, nuestras peticiones, todo tiene que ser basado en mostrar el Evangelio, la salvación a todas las personas. Que el Señor manifieste su misericordia alcanzando a todas las personas con la salvación. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiere Dios? Que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la máxima que nosotros tenemos que establecer en nuestra vida y en el desarrollo de nosotros, en nuestro testimonio como hijos de Dios. Leamos el versículo 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces vemos que hay la primera cosa que le está dando como prioridad Pablo en la enseñanza que le está dando a Timoteo, está la oración. Y la oración detallada en lo que ya vimos. Y ahora le está dando el otro énfasis, que también es importante, que toda la actividad de los hijos de Dios tiene que ser para manifestar salvación en todo nuestro quehacer. En todo lo que hacemos dentro de la iglesia tiene que estar presente la obra de la evangelización.
Y tenemos que establecerlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Dios. Que todos los hombres sean salvos. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él ama al ser humano y quiere que alcance esa salvación provista de su mano en la cruz por Jesucristo. Por lo tanto, la obra que nosotros tenemos que desarrollar como hijos de Dios, como testimonio de hijos de Dios en esta sociedad en la cual estamos viviendo, es siempre mostrar a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. Y Él entrega su amor para que se desarrolle el proceso de la salvación sobre el ser humano pecador. También dice este versículo que es muy categórica la salvación. Dice que solamente hay un Dios y asimismo hay un solo mediador. No hay otra forma de ser salvo. La salvación, el Evangelio solamente se establece cuando miramos a este Dios que es único. Él es el solo Dios. No hay otro Dios. Y ese Dios estableció a Jesucristo como el mediador de la salvación. Por lo tanto, el único camino de salvación es Jesucristo. No es práctica religiosa, normas de hacer esto o no hacer esto otro. No, es algo personal que se vive con aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador. No es una simple vida religiosa, es una vida que se vive, ¿no es cierto?, con la convicción de que Dios está viviendo en cada uno de nosotros mediante la aceptación de las personas del plan de salvación de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y tenemos que destacar también acá otro término que aparece en estos versículos, que es Jesucristo hombre. En la Biblia se nos muestra y se nos habla de Jesucristo como el Hijo de Dios, pero acá se le menciona como el Hijo del hombre. Jesucristo hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo, siendo Dios, siendo el Dios todopoderoso, Él se hizo como uno de nosotros. Y Él es tan ser humano como cada uno de nosotros. En su naturaleza, Él se encarnó en la persona de Jesús para poder, mediante su sacrificio en la cruz del Calvario, pagar por el pecado de todos los hombres. Por eso se le llama Jesucristo hombre. Él es nuestro representante ante la justicia que estaba desarrollada por Dios para que nos condenaba, ¿no es cierto? Por cuanto ninguno de los seres humanos puede alcanzar algo de satisfacción delante de la justicia de Dios. Y era necesario que naciera un hombre que fue sin pecado, que fue santo en toda su vida, para poder entregarse como sacrificio en la cruz del Calvario y poder entregar la redención que necesitábamos todos los seres humanos. La salvación es grande porque está hecha por la misma mano de Dios en la persona de Cristo. Y eso es lo que está destacando Pablo también en esta enseñanza. La evangelización no significa solamente nombrar una comisión, ir a entregar tratado, hablar, ¿no es cierto?, un par de minutos con alguna persona, sino que es un testimonio vivo de cada cristiano que está viviendo intensamente en comunión con el Señor. Es el testimonio de que
Dios está obrando poderosamente a través de la vivencia del Espíritu Santo plenamente en todo nuestro ser. No es algo intelectual, es algo que se vive y las personas que ven, ¿no es cierto?, va a ser más poderoso que cualquier mensaje que puedan escuchar o leer. El testimonio de un hijo de Dios que está viviendo en consagración, que está viviendo con toda su pasión lo que significa ser un hijo de Dios. Leamos el versículo 5 y 6. Dice, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos para testimonio de sus tiempos. Jesucristo es Dios mismo, es Dios encarnado. Él se hizo como uno de nosotros para poder entregar el camino de salvación. Es por eso que se le puso por nombre Jesús. Jesús significa Salvador, el Salvador, porque su obra en la cruz significa salvación para todos nosotros. Y Él se entregó a sí mismo, voluntariamente se entregó para poder entregar la redención mediante el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Y ese es el mensaje tan sencillo y poderoso del Evangelio. Todo está hecho, no hay nada que hacer, no hay nada que podamos ofrecerle a Dios. Todo lo hizo Dios mediante la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Solamente tenemos que arrodillarnos, reconocernos pecadores que somos insuficientes para poder establecer algo bueno por nuestros propios medios para presentarnos delante de la justicia de Dios. Necesitamos que mediante esa humillación miremos y levantemos la vista ante este Dios todopoderoso, que es 3 veces santo, y Él además es un Dios de amor, que derrama su misericordia sobre todos los hombres, queriendo alcanzar con la salvación a todas las personas mediante lo que Él hizo voluntariamente en la cruz del Calvario, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los seres humanos que le buscan y le aceptan. Dice, el versículo dice rescate por todos. No hay nadie que pueda quedar fuera en esta invitación. Todos son invitados. No importa la vida que tengan. Ese rescate alcanza a toda persona. Y no hay discriminación alguna. No importa tu condición. Dios te acepta tal como eres. Y Él espera que tú tengas un acto de fe, de arrepentimiento, que lo mires a Él en lo que Él hizo en la cruz del Calvario para que puedas obtener la salvación. Esta enseñanza que está estableciendo Pablo hacia Timoteo es una de las bases principales que estableció el movimiento de la Reforma. Solamente en Cristo tenemos salvación. No hay otro camino de encuentro para poder romper esa maldición que está por sobre todos los hombres. Nosotros tenemos que buscar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y esa es la importancia que estableció o rescató el movimiento de la Reforma. Y hoy día nosotros tenemos que seguir predicando que Jesucristo es el único camino de salvación. La evangelización se produce solamente por el mérito de lo que hizo Cristo
en la cruz del Calvario. Nos preguntamos legítimamente, ¿quién es Jesucristo? Se le presenta como el Hijo del Dios, pero también leemos en la Biblia que Jesucristo mismo dice que Él es uno con el Padre. Tiene la misma esencia o naturaleza. Su ser es completamente divino. Y con el fin de liberar a los hombres de la condenación del pecado, Él toma forma humana y se hace como uno de nosotros, ¿no es cierto? Y tomó sobre sí mismo la forma humana para poderse ofrecer en sacrificio vivo en la cruz del Calvario. Antiguamente, para expiar los pecados, los sacerdotes tenían que matar cientos de animales para poder hacer expiación. Pero ahora, solamente con el único sacrificio de Cristo muriendo en la cruz del Calvario, es derramada su sangre y esa sangre nos limpia y nos lava de todo pecado. Y es suficiente para lavar a toda la humanidad completa. Jesucristo vino al mundo para establecer un acto de misericordia hacia el ser humano. Él no se resistió, sino que se entregó voluntariamente. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Nos ha amado y nos sigue amando día a día en toda nuestra vida. Y es por eso que Él extiende también esta invitación en esta mañana a las personas que no son salvas, que puedan mirar a Cristo, que puedan valorar lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario para establecer su propia salvación, como lo ha hecho con millones de cristianos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Él vino al mundo, nació de una virgen llamada María y fue concebida por el Espíritu Santo. Él también en su vida terrenal resistió toda tentación. La Biblia nos dice que Él no conoció pecado y eso hace una diferencia grande con todos los demás seres humanos. Jesucristo es único, es el único que no tiene pecado. Jesucristo también en esa humanidad que Él adquirió en la persona de Jesús, también tenemos que pensar que ese Jesucristo con naturaleza humana hoy día también está sentado a la diestra del Dios Padre. Y nos recuerda que todos los cristianos, todas las personas que aceptan a Jesucristo como su único Salvador, también participaremos de lo que Dios hizo en la persona de su Hijo Jesucristo. Él vio la muerte, estuvo 3 días sepultado, pero al tercer día venció la muerte. Y después de 40 días de estar junto a los discípulos, junto a la iglesia de Cristo, Él ascendió a los cielos. Y es así como también todo cristiano, aún pasando por la muerte, nosotros seremos resucitados. Y seremos llevados a la presencia de Dios. Seremos levantados donde está la gloria de Dios. Que el Señor, ¿no es cierto?, siga teniendo esa misericordia con aquellas personas que conocemos, que son nuestras familiares, que son parte de nuestra familia, pero que todavía no tienen a Jesucristo como su Salvador. Que la gracia de Dios los alcance y puedan entregar su vida para ser hijos de Dios y poder tener esa seguridad, que es una seguridad que es trascendental porque significa que estamos asegurados más allá de la muerte física que podamos tener cada uno de nosotros.
Él ascendió a los cielos y en gloria también intercede por cada uno de los que son parte de la iglesia de Cristo. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. No estamos solos. Cristo está con nosotros y Él está delante del Padre nombrando nuestros nombres, diciendo, Padre, perdónalo, ten misericordia. La glorificación todavía no se ha establecido sobre nosotros. Y mientras estemos en esta vida, tendremos situaciones que muchas veces nos alejan, decisiones que no son las correctas o acciones que nos apartan de la presencia de Dios. Pero Él nos mira con misericordia y Él está estableciendo esa mediación delante de Dios nuestro Padre. Jesucristo es todo para nosotros. Cristo mismo dijo que Él tenía toda autoridad en los cielos y en la tierra. Él tiene todo el poder sobre todas las cosas y asimismo Él lo dijo. Dijo en Mateo 28, 18, dice, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo mismo lo dijo. También está establecido que Él tiene poder para perdonar todo pecado. La sangre de Cristo, no hay pecador, por muy grande que sea, que la sangre de Cristo no pueda lavar el pecado de aquella persona. Todos nosotros somos lavados por la sangre de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. También permitió que se le adorase como a Dios, porque Él no solamente es un ser humano, sino que es un ser enteramente divino. Y permitió que se le adorase, como por ejemplo en el caso de Tomás, cuando Tomás no creía y al domingo siguiente se le aparece, ¿no es cierto? Y permitió Jesús que lo adorase. Y lo más importante de lo que dijo Jesús, Él dijo que vendría por segunda vez. Y esa es la verdad gloriosa que estamos esperando. Que se produzca la segunda venida de Cristo. Que seamos reunidos todos los millones de cristianos a través de todas las edades, de todos los continentes, de toda lengua. Seamos juntados en ese pueblo glorioso que alabará por la eternidad a nuestro Dios. Jesucristo viene y ojalá en nuestros corazones decimos que venga pronto, que venga pronto, que venga ya. Porque qué bueno tenemos en esta vida, en esta sociedad en la cual vivimos. No hay nada que se pueda comparar a las riquezas de estar en la gloria de Dios. Entonces los cristianos tenemos que gozarnos por la esperanza viva en nuestros corazones de lo que significa la presencia de Cristo, de lo que Él ha hecho y lo que continuará haciendo hasta el momento que seamos glorificados. Pero no solamente queda ahí la obra de Cristo. Ese es solamente el comienzo de la eternidad. En la eternidad, en la gloria misma de Dios. Y no tendrá fin esa relación que tendremos con Dios. Jesucristo viene y es importante que estemos a cuenta. Para aquellas personas que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador, es el mensaje especial en esta mañana. Que miren a Cristo, que miren a Dios y vean lo que significa esta gran, ¿no es cierto?, oportunidad que les ofrece Dios en esta mañana.
que puedan ser salvos solamente aceptando a Jesucristo como su Salvador. Porque la vida cristiana se entra solamente por la aceptación de cada persona pidiéndole a Dios que tenga misericordia de su vida. Reconocernos que somos pecadores y que necesitamos que Cristo nos lave con su sangre preciosa y nos haga ser uno de sus hijos solamente por la misericordia, por esa sangre que Cristo derrama en la cruz del Calvario. ¿Cómo conocer a Cristo? Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Por lo tanto, tenemos que aceptar a Jesucristo personalmente, establecer esa primera oración de salvación, presentarnos silenciosamente ahí, dirigiéndonos a Dios, pidiendo por salvación. ¿Por qué? Porque creemos en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Tenemos que creerle a Cristo. No hay nada que podamos presentarle delante de Dios, solamente humillarnos y reconocer que somos pecadores y que necesitamos la misericordia, que la sangre de Cristo lave nuestras vidas. Y después en Apocalipsis 3:20 dice lo siguiente: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La invitación no la hace el ser humano, la hace Dios. Y Él es el que está tocando las puertas de nuestros corazones. ¿Qué haremos con esta invitación, con esta invitación que nos hace Dios, tocando nuestro corazón? ¿Lo ignoraremos? ¿Dejaremos pasar la oportunidad? ¿O aceptaremos ese regalo maravilloso provisto por misericordia, por Jesucristo en nuestro favor? La Biblia nos llama a ser inteligentes y sabios. Tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, después de haber entendido lo que significa el plan de salvación. En 2 Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salud te he socorrido. Y ahora, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salud. Salud significa salvación. Y aquí hoy el día de salvación. Usted debe confiar en Cristo, en lo que hizo en la cruz del Calvario, y pedirle a Dios, ahí con su corazón, hablarle a Dios: mi Dios, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Reconozco lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y quiero que tú me ayudes para ser uno de tus hijos. No hay nada que la iglesia o cosas personales se les va a exigir para esta oración. Es algo que es personal de personas directamente en oración hacia Dios. Y la iglesia empieza a orar para que se produzca esa salvación.
Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo se manifieste en esta oportunidad y pueda alcanzar con el mensaje de salvación a aquellas personas que no son sus hijos y que en esta mañana, Señor, han escuchado el plan de salvación. Le rogamos, Señor, que usted tenga misericordia de ellos y les haga esa nueva criatura que está prometida en su palabra. Le damos gracias, Señor, por su palabra, Señor, que es la verdad, Señor, por sobre todas las cosas inciertas, Señor, que vivimos en esta sociedad. Pero también le damos gracias por la obra de Jesucristo, completa, única y perfecta en la cruz del Calvario. Y le rogamos, Señor, que su gracia alcance a las personas que están junto a nosotros, que puedan, Señor, tener ese encuentro personal y hacerlas, Señor, nuevas criaturas por la obra de Cristo de la cruz del Calvario. Que sus nombres sean escritos en el libro de la vida y puedan ser preservados, Señor, frente al juicio final que vendrá sobre todos los hombres. Señor, estableciendo una vida nueva en aquellas personas que en estos momentos están aceptándole como su Salvador. Le rogamos, Señor, que su Espíritu Santo se manifieste grandemente en esta mañana y a través de esta predicación, a través de muchas personas tal vez que van a escucharla. Le pedimos su ayuda en el amor de Cristo. Amén. Si hay alguna persona que en esta mañana haya hecho la oración de salvación, le pido después que hable conmigo y ahí le ayudaremos para darle a conocer los pasos como hijo de Dios. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre